o sea, lo arriesgado era el grabarse en casa, en grabarse en la cabaña de mi suegro la guitarra acústica, en mi casa la eléctrica o en el local de ensayo de la Fatigué con un equipo súper bastante minimalista, por así decirlo, ¿sabes? Y en ese caso sí ha sido un riesgo, porque tanto Rafa como Curra como yo ya tenemos largo con otras bandas que hemos tenido anteriormente, pero siempre hemos estado en estudios de grabaciones profesionales y todo el rollo, y esto ha sido en plan de a ver qué pasa, ¿sabes? Bueno, yo creo que todo depende de las musas del momento, si te acompaña y si te apetece hacer algo distinto. En mi caso yo venía tanto con Dani como Rafa, veníamos de Marvin Green, de la última etapa de Marvin Green, y era un proyecto mucho más contundente, más rockero, tenía mucha pegada de directo y sobre todo cambiaba el tema del idioma, que era en español. Y no sé, nos apetecía hacer otro tipo de rollo totalmente distinto, entonces por eso Mayelo está en formato mucho más acústico, más cálido, mucho más maduro también, y hemos cambiado también el inglés. Queríamos que ambos proyectos coexistieran, pero bueno, el tiempo ha dejado caer una de las dos bandas por peso y tal, circunstancias de la vida, y ahora mismo estamos plenamente los tres volcados en Mayelo. Pues yo estaba en Barcelona, de hecho, viviendo, cuando empezaba con el Curra vía internet. De hecho, se formó el proyecto vía internet. Las primeras demos que hicimos caseras fueron grabadas desde Barcelona a Sevilla, Sevilla a Barcelona. Yo venía de aquí, ¿sabes? Grababa allí las voces y cosas así. Y Sí, hoy día te permite, ¿no? La tecnología te permite hacer ese que es tipo muy de cómodo, cosas. ¿sabes? Los trabajos. Puedes hacer un disco con un chaval de Chicago, entonces al final salen, ¿no? De hecho, el formato profesional se suele hacer, se hacen duetos y prácticamente los artistas ni se encuentran ni se conocen y cada uno graba en un estudio. Entonces, bien, hicimos eso, primero una especie de demo de 4 temas y luego ya cuando Dani regresó de Barcelona para seguir su vida aquí, pues nos metimos de lleno en el proyecto y ya salió lo que es el LP completo. Bueno, componer siempre llevamos un método bastante simple, o sea, o Curra me da una canción a mí, yo le doy una canción a él, tanto en letra como música, como todo, y siempre estamos... Por ejemplo, hay una canción nueva que está compuesta por Rafa, simple y llanamente, o sea, todo es suyo, y yo le metí letra y melodía. O sea, estamos siempre los tres trabajando, que nadie, yo traigo las canciones, la letra, y esta es la canción, y está enterita ahí. Sino que hoy yo traigo una parte y ahora se remodela entera, se saca otra parte, le saca otra tercera, ¿sabes? La portada es de Cobos, ¿no? Que es un artista de aquí de sevillano, que hizo un gran trabajo, ¿sabes? Y bueno. Y el nombre, eso, el nombre, tampoco el nombre dice mucho, o sea, bueno, el cura sabe no explica lo del nombre, venga, explícalo tú, tiene un poquito de oro. El nombre es Here and Now y viene precisamente lo que hemos comentado antes, ¿no? Que Dani estaba en Barcelona y en Sevilla, entonces el tema de la grabación tuvo que ser muy rápido, tuvo que ser aquí y ahora. Entonces por eso viene el nombre, que ya o lo hacemos ahora o vuelves a Barcelona y no nos podemos encontrar y esto va a ser complicado hacerlo. Y le pusimos ese nombre, ¿no? Tenía mucho significado para el proyecto. Cuando grabamos este disco, el caso es que yo todavía no sabía que iba a volver a residir en Sevilla, que es el caso. O sea, lo grabamos para tenerlo en la red, digamos, colgado ahí con un proyecto que sí, más o menos. Yo me lo paso bien en los dos sitios, tanto en directo como en el estudio. Yo en el estudio me vuelvo loco porque me gustan mucho los cacharritos y los instrumentos, y en el directo me vuelvo loca, por así decirlo. Loca perdida. Sí, yo creo que me quedo con el estudio. Me gusta más Más cortadito. la labor de composición y producción de canciones y eso, no sé si será por la edad, pero me llama más la atención que el directo. ¿Y tú? Directo. Sí, seguro. ¿Sí? Vamos, y mira que también... Pues eso no se ve. No, yo qué sé, es verdad que uno disfruta ahí cuando está en su casa o en el estudio ahí tranquilo intentando sacar un tema nuevo, que a mí al menos es la parte como más interesante. Pero la energía que te puede llegar a transmitir la gente cuando estás ahí arriba y si te canta tus canciones y tal, pues la verdad es que es una sensación que difícilmente puedes encontrar en otro sitio, por eso el directo. A mí el acústico me mata un poco, sinceramente, porque... Eléctrico, yo y que los tres, ¿no? Los tres estamos de acuerdo. Eléctrico. Eléctrico de aquel.